A menudo, nos enfrentamos a oportunidades extraordinarias que llegan disfrazadas de situaciones imposibles. El Dr. Joe Dispenza, autor, orador y pionero en la convergencia de la ciencia emergente y la espiritualidad, nos enseña a desmitificar lo místico y a explorar el verdadero significado de ser humanos. Si no te despiertas cada mañana con el propósito de ser un creador de tu realidad, es probable que estés siendo víctima de las circunstancias de tu vida. El reto que plantea Dispenza es poderoso. ¿Cómo puedes creer más en tu futuro que en tu pasado? Muchos de nosotros hemos estado atrapados en patrones emocionales negativos, como la ira o la frustración, durante años. El simple hecho de decir, no quiero seguir siendo esclavo de estas emociones, pone en marcha una batalla interna. El cuerpo te dirá, empieza mañana, eres un fracaso, nunca cambiarás. Pero, si estás dispuesto a enfrentar esas emociones en el presente, lo que sucede después puede sorprenderte. Algunas personas pasan toda su vida soñando desde la carencia, esperando a tener una relación para sentir amor, o a alcanzar el éxito para sentirse empoderadas. Sin embargo, cuando creas y creas desde un estado de plenitud, los efectos no solo se manifiestan en tu biología, sino en tu vida en general. Las posibilidades son infinitas cuando logras entrar en el estado adecuado. Hemos descubierto una fórmula que ayuda a las personas a pasar por estas etapas y transformar sus vidas profundamente. Si te interesa aprender más sobre cómo convertirte en el creador de tu propio destino, suscríbete al canal ahora y únete a esta comunidad de crecimiento y transformación personal. No te pierdas nuestros próximos videos llenos de herramientas prácticas y poderosas para cambiar tu vida. Cuanto más profundizo en mi trabajo y en el estudio del yo, a través de innumerables conversaciones en este podcast, me doy cuenta de algo fascinante que también reflejas en tu propio trabajo: la adicción a la identidad. Esta adicción se encuentra en un espectro, y quizás la más fundamental es nuestra adicción a nuestra propia identidad y la estructura de nuestra personalidad, con su correspondiente farmacología biológica. ¿Has oído hablar del trastorno de identidad disociativo? Es un tema que me ha intrigado profundamente y he estado investigando más sobre él. Es fascinante cómo una persona con este trastorno puede tener múltiples personalidades, cada una con un comportamiento, una perspectiva de vida y hasta características físicas completamente distintas. Por ejemplo, una personalidad puede ser zurda y otra diestra. Una puede necesitar gafas, otra tener diabetes, e incluso una ser alérgica al chocolate y otra no. Esto nos revela cuán efímera y cambiante puede ser nuestra personalidad. Me encantaría que reflexionáramos sobre esto, porque cuando empezamos a profundizar en nuestra verdadera naturaleza y quiénes somos en esencia, podemos ver con claridad cómo nuestra personalidad, tal como tú lo explicas, es lo que crea nuestra realidad personal. Para entenderlo de manera sencilla, tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. La persona que está escuchando este podcast ha creado su realidad actual a partir de su personalidad actual. No su madre, no su expareja. Ellos mismos son responsables de la vida que han construido. Si piensas igual, actúas igual y sientes igual, serás la misma persona y, por tanto, tendrás la misma realidad. El error que muchos cometen es tratar de crear una nueva realidad mientras siguen siendo la misma persona, pensando, sintiendo y haciendo del mismo modo. Es fundamental transformarnos en alguien diferente. Si la mayoría de tus pensamientos son los mismos que provienen de los recuerdos de experiencias pasadas, entonces cada vez que piensas en tus problemas, estás viviendo en el pasado. Esos pensamientos y recuerdos están ligados a emociones, y el cuerpo, al revivir esas emociones, se queda atrapado en esa experiencia pasada, como si aún estuviera sucediendo. Las hormonas del estrés generan emociones como la ira, la frustración, la impaciencia, el miedo, la inseguridad, la culpa, la vergüenza y el sufrimiento. Estas emociones mantienen al cuerpo atado al pasado
repitiendo una y otra vez la misma realidad. Cuando percibimos una amenaza o peligro en nuestro entorno, nuestro cuerpo responde con una descarga de energía. Esta excitación inicial es completamente normal, pero cuando seguimos alimentando esa reacción, el cuerpo empieza a depender de estas descargas para sentir algo. Nos volvemos adictos a las circunstancias de nuestro entorno, ya sea al estrés provocado por un compañero de trabajo, por una relación tóxica, el tráfico o incluso las noticias. En ese punto, las personas empiezan a necesitar esos problemas para reafirmar su adicción a la emoción que les produce. ¿Curioso, no? Necesitan un mal empleo, una relación conflictiva, para experimentar ese rush de energía. Se vuelven adictos a una vida que, aunque no disfrutan, no pueden dejar atrás. Y eso, precisamente, es lo que define una adicción. Algo que sabes que no es bueno para ti, pero aún así, lo haces una y otra vez. Muchos no son conscientes de que esa excitación constante y las hormonas del estrés están afectando su cerebro y cuerpo, sacándolos de su equilibrio natural, de su homeostasis. El estrés activa una respuesta adaptativa que, en exceso, se vuelve desadaptativa. Lo que una vez fue útil para la supervivencia, como la respuesta ante un depredador, ahora está descontrolado. Y cuando esa respuesta no se apaga, empezamos a dirigirnos hacia enfermedades o desequilibrios en el cuerpo, porque el estrés crónico impide que el organismo recupere su equilibrio natural. Esas emociones ligadas al pasado comienzan a definir nuestro comportamiento, y sin darnos cuenta, actuamos como si viviéramos en el pasado. Lo más preocupante es que esas emociones, al ser simples registros químicos de experiencias pasadas, nos condicionan para recordar el pasado en lugar de visualizar un nuevo futuro. Al final, el 95% de lo que somos se convierte en un conjunto automático de programas que moldean nuestra personalidad. Si te sientes identificado con estos patrones, es el momento de tomar control sobre tu vida. Suscríbete al canal para aprender más sobre cómo romper con estos hábitos emocionales y empezar a crear un futuro lleno de posibilidades. No dejes que tu pasado controle tu destino. Imagina que podemos enseñar a una persona a pensar, actuar y sentirse de una manera completamente nueva. Si logramos que adquiera nueva información y le mostramos cómo aplicarla de manera consciente, su cerebro comenzará a establecer nuevas conexiones. Cuando comprenden claramente qué están haciendo, por qué lo hacen y cómo hacerlo, les resulta más fácil recordar esa información el tiempo suficiente para formar nuevos circuitos neuronales. Esto les permite hacer cambios, tomar decisiones diferentes, vivir nuevas experiencias y, lo más importante, sentir emociones distintas. Ahora la pregunta clave es, si cambias tu personalidad, ¿cambiaría tu biología? La respuesta es un rotundo sí, y lo hemos visto en tan solo 7 días. Personas que han sufrido traumas profundos, como aquellas con trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple, han aprendido a crear nuevas realidades para lidiar con su dolor. Han estado disociándose de sus experiencias traumáticas durante tanto tiempo, que cada personalidad que han creado genera cambios biológicos inmediatos. Por ejemplo, una personalidad puede ser alérgica al chocolate, mientras que otra no lo es. Este fenómeno nos habla del increíble potencial humano. Porque cuando vemos a personas curarse de enfermedades crónicas, les pregunto, ¿dónde está ahora la enfermedad? Y el 100% de las veces responden, está en mi antiguo yo. Ya no soy esa persona. En ese momento, se ha producido una transformación tan profunda que su fisiología, su biología, cambia junto con su nueva identidad. Enseñar a alguien a ser consciente de sus pensamientos, a observar sus comportamientos automáticos y a reconocer las emociones que surgen de esos hábitos, es clave para el cambio. Debemos aprender a evitar caer en la trampa de volverse inconscientes y regresar a ser esa versión anterior de sí mismos. Solo así, podrán desaprender esos patrones y comenzar a reinventar un nuevo yo.
A medida que seguimos explorando más profundamente la ciencia, la espiritualidad y el mecanismo detrás de esta transformación, el poder de la mente humana se vuelve aún más evidente. Me encanta cómo destacar la conexión entre las estructuras de la personalidad y las emociones a las que somos adictos. No siempre son las sustancias en sí mismas, sino las emociones detrás de ellas lo que realmente anhelamos. Este es un aspecto crucial que muchas veces pasa desapercibido. No solo nos volvemos adictos a comportamientos, sino también a las emociones que subyacen a esos comportamientos. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo nos convertimos en adictos a nuestras propias emociones? Es importante entender que nuestro cerebro se acostumbra tanto a ciertos patrones emocionales, que a veces no nos damos cuenta de que estamos repitiendo esas emociones una y otra vez. Las personas se acostumbran tanto a sentirse de cierta manera que no conciben la posibilidad de sentir algo diferente, a menos que haya una crisis, una pérdida, un diagnóstico médico o un evento que altere dramáticamente su vida. Solo en esos momentos, cuando la emoción cambia de manera tan abrupta que sacude todo nuestro ser, es cuando empezamos a notar lo que siempre ha estado ahí. Es en esos momentos de crisis que se hace más evidente cómo las emociones nos dominan. La neurociencia tiene un término para esto: metacognición, que es la capacidad de tomar conciencia de uno mismo, de observarnos desde fuera y darnos cuenta de lo que hacemos sin caer en la inconsciencia. Cuanto más fuertes sean las emociones que sentimos, ya sea ante un problema, una traición o cualquier evento que nos altere profundamente, más se activa este mecanismo. La química en nuestro cerebro cambia drásticamente y en ese momento, el cerebro toma una instantánea de lo que ocurre, creando un recuerdo poderoso. Pero lo que la mayoría no sabe es que esas emociones intensas liberan una oleada de energía en el cuerpo, que nos mantiene alertas, más conscientes. Es como si el cuerpo recibiera una descarga de adrenalina. Entonces, volvemos una y otra vez a revivir mentalmente ese problema, reproduciendo la misma química en nuestro cuerpo. Y antes de que lo notemos, el cuerpo se vuelve adicto a esos pensamientos. Sin darnos cuenta, alimentamos esa adicción emocional. Lo más paradójico es que, aunque conscientemente podamos decir, no me gusta sufrir o no quiero ser una víctima, seguimos repitiendo los mismos patrones porque el cuerpo se ha vuelto dependiente de esas emociones. Por ejemplo, si alguien dice, estoy sufriendo, me siento una víctima, podemos preguntarnos, ¿qué comportamientos acompañan a esa creencia? Tal vez esa persona se queje constantemente, ponga excusas, juzgue a otros, busque atención o incluso sienta lástima por sí misma. Estos comportamientos están directamente ligados a la emoción que predomina en su vida. Y luego, ¿cuáles son los pensamientos que alimentan estos comportamientos? Son pensamientos automáticos, repetitivos, que siguen fortaleciendo esa misma identidad emocional. Si te reconoces en estas dinámicas o sientes que estás atrapado en un ciclo emocional que no puedes romper, es hora de tomar el control. Suscríbete al canal ahora para aprender cómo romper con estos patrones emocionales y comenzar a construir una nueva versión de ti mismo. El poder de transformación está en tus manos, no en tu pasado. A veces, cuando decidimos hacer un cambio profundo en nuestra vida, podemos sentirnos extremadamente motivados y todo parece ir bien durante las primeras horas. Decimos, hoy voy a dejar de quejarme, de sentirme mal, de ser la víctima. Pero mientras sigues viendo a las mismas personas y yendo a los mismos lugares, haciendo las mismas cosas a la misma hora, te das cuenta de que ya no eres tú quien está creando tu realidad personal, sino que es tu realidad personal la que te recuerda quién eres como personalidad. El entorno se convierte en el maestro que regula y controla cómo piensas y actúas. Cada persona, objeto y lugar que has experimentado a lo largo de tu vida ha formado una red neurológica en tu cerebro. Tienes una red neurológica para tu madre, una para tu compañero de trabajo, incluso una para tu enemigo. Así es como el cerebro se relaciona con el mundo,
filtrando la realidad a través de los recuerdos del pasado. Esto significa que seguimos reaccionando a la vida como lo hemos hecho siempre, porque esos patrones emocionales y conductuales se han repetido durante años. Y mientras más fuerte es la emoción que sentimos en relación con alguien o algo, más atención le prestamos. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Entonces, si tu energía está dividida entre todos los elementos familiares de tu vida, estás atado a ellos, y tu cuerpo comienza a buscar las emociones familiares. Vamos a imaginarnos que decides no quejarte más, no culpar a nadie, no sentir pena por ti mismo. Lo haces con todas las intenciones del mundo, y durante las primeras horas todo parece ir bien. Pero lo que no sabemos es que nuestro cuerpo, que ha memorizado el pasado, empieza a buscar esas emociones familiares. El cuerpo ha sido programado para repetir los mismos patrones, porque se ha acostumbrado a ellos, y ahora los demanda. A las pocas horas, tu cuerpo, que en realidad actúa como una mente inconsciente, empieza a enviar señales a tu cerebro. Te dice: no eres lo suficientemente bueno, no lo lograrás, eres igual a tu padre. Estos pensamientos no son accidentales, están impulsados por el cuerpo que anhela las emociones del pasado. Aunque conscientemente decidiste cambiar, ahora te encuentras en una batalla interna, porque la adicción a esos sentimientos está tomando el control. Este es el momento clave, crucial e importante. Si no puedes detener este ciclo, es porque tu cuerpo se ha vuelto dependiente de las emociones familiares del pasado. El cuerpo quiere mantenerse en el terreno conocido y hará lo que sea necesario para que pienses y sientas de la misma manera, para que tomes las mismas decisiones y crees las mismas experiencias. Porque, aunque suene paradójico, tu cuerpo encuentra consuelo en la infelicidad conocida y que ya le es familiar, lo desconocido, lo nuevo, lo impredecible. Eso es lo que realmente le da miedo. El verdadero reto al enfrentarse a lo desconocido es que el cuerpo está literalmente saliendo de su zona de confort, de esa previsibilidad a la que está acostumbrado. Y cuando eso sucede, el cuerpo siente malestar. Ese malestar, esa incomodidad, es lo que hace que muchas personas regresen a ser las mismas de siempre. Pero cuando cruzamos ese río del cambio, pasando del viejo yo al nuevo yo, estamos experimentando una especie de muerte a nivel neurológico, neuroquímico, biológico e incluso hormonal y genético. Se trata de dejar atrás una versión de nosotros mismos. Esto provoca disonancia en el cerebro, porque ya no estamos activando los mismos circuitos que antes, ni estamos produciendo las mismas sustancias químicas. Estamos observando esos pensamientos sin reaccionar a ellos ni creer en ellos. Este proceso requiere una enorme cantidad de energía y, sobre todo, una gran cantidad de conciencia. Es fácil pensar que estamos fallando cuando en medio de una meditación nos volvemos inconscientes, pero en realidad, la única manera de volverse verdaderamente consciente es atraparse a uno mismo miles de veces cayendo en la inconsciencia, hasta que finalmente dejamos de hacerlo. Este es el proceso de superación personal, y es también el proceso de transformación. Cuando una persona dice: estoy cansado de ser adicto a la ira o la frustración, el cuerpo buscará cualquier excusa para justificar esas emociones. Te dirá: es el tráfico, vas a llegar tarde, o no puedo creer que esta persona haya hecho eso. Y esas pequeñas excusas son los antojos emocionales que te sacan de tu proceso de cambio. Aquí es donde la meditación se vuelve tan poderosa. Cuando tu cuerpo empieza a excitarse, cuando la impaciencia, la frustración o el impulso de levantarte y hacer algo comienza a surgir, ese es el momento perfecto. Y por eso has de estar atento y ser muy consciente. En ese momento estás entrenando al animal dentro de ti, diciéndole que se quede quieto. Normalmente, ese animal se sale con la suya y comienza a controlar tu mente. Pero si te mantienes firme, sentado con esa emoción, observándola sin reaccionar, algo increíble sucede. Si eres capaz de seguir bajándole el volumen a esa emoción, de dejar de prestar atención a ese viejo patrón,
y de mantener la calma. Tarde o temprano el cuerpo dejará de ser la mente. Es como entrenar a un animal salvaje. Llega un momento en el que el cuerpo se da cuenta de que ya no está al mando. Y cuando eso sucede, hay una liberación tremenda de energía. Esa energía que antes estaba atrapada en emociones del pasado, ahora se libera, y el cuerpo se relaja completamente en el presente. Es entonces cuando, por primera vez, te sientes realmente cómodo en lo desconocido. Y ese es un lugar extraordinario para crear. La belleza de este proceso es que vivimos en un ciclo constante de recordar y olvidar. En nuestro viaje personal, a medida que recordamos quiénes somos realmente y empezamos a olvidar quiénes solíamos ser, la transformación sucede. Y lo más maravilloso es que, cada vez que encontramos conscientemente evidencia de ese cambio, avanzamos más en el proceso de crear una nueva realidad para nosotros mismos. Así que, si estás listo para romper con tu viejo yo y explorar lo desconocido, suscríbete y acompáñame en este viaje hacia tu verdadero potencial. Estamos tan profundamente programados de manera inconsciente para buscar satisfacción en el mundo exterior, que no nos damos cuenta de que nos hemos vuelto emocionalmente dependientes de esa búsqueda. Lo sorprendente es cómo persistimos en este engaño. Cómo seguimos creyendo que algo o alguien allá afuera tiene el poder de llenarnos internamente. Caemos una y otra vez en la misma trampa, pensando que ese algo externo va a saciar nuestro vacío interior, cuando la verdadera invitación es darle la vuelta por completo a ese paradigma. Lo que realmente necesitamos es ir hacia adentro, hacia la fuente de nuestra realidad interna, y desde ahí, alinearnos con lo que deseamos manifestar en el mundo exterior, ya sea salud, abundancia, relaciones o cualquier otro aspecto de nuestra vida. La clave es que la transformación comienza dentro de nosotros, y cuando nuestra realidad interna cambia, lo externo se ajusta naturalmente. Quiero ser muy claro en esto. Tenemos cuerpos, tenemos sentidos, y estamos aquí, en esta dimensión física, para experimentar la realidad tridimensional. Somos almas encarnadas, y el cuerpo es nuestro vehículo para navegar este plano. Y hay tantas cosas maravillosas que experimentar en este mundo tridimensional. El buen vino, la comida deliciosa, la belleza de la naturaleza, las relaciones humanas. Todas esas cosas nos conectan con nuestra esencia animal, con lo que significa ser humano. Pero llega un momento en nuestra vida en que comenzamos a operar en lo que llamo el plano de la demostración, el plano de hacer. Nos damos cuenta de que, para lograr lo que deseamos, sentimos que tenemos que hacer muchas cosas en el mundo exterior. Tenemos un pensamiento, un deseo, una nueva carrera, una relación, más abundancia o salud. Y automáticamente nuestra mente empieza a calcular cuánto tiempo nos llevará conseguirlo. Ahí es donde entra la trampa del tiempo. Estamos acostumbrados a ver el futuro como algo distante, algo que está allá, en el otro extremo de nuestra conciencia, y creemos que el camino entre donde estamos y donde queremos estar es largo y lleno de esfuerzo. Nos decimos que tendremos que trabajar más duro, sacrificar más, competir, tal vez engañar o pedir prestado. Todo eso para lograr lo que queremos. Pero esta forma de pensar está anclada en la realidad tridimensional, en la percepción de que el tiempo y el espacio son los que determinan nuestras posibilidades. La invitación aquí es ir más allá de esa percepción limitada. No se trata de trabajar más duro ni de sacrificar más, sino de cambiar nuestra realidad interna. Cuando hacemos ese cambio profundo, lo externo comienza a alinearse sin tanto esfuerzo. Lo que parecía imposible o distante se vuelve alcanzable porque ya no estamos atrapados en la ilusión de que el tiempo y el espacio son las barreras que nos separan de nuestros sueños. Así que te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar fuera y empezar a crear desde dentro? Esa es la verdadera transformación.